En nombre de ASETRA, nuestra más cordial, sincera, cálida bienvenida tanto a los asociados de nuestra asociación, la Asociación de Talleres de Madrid, como también a compañeros de nuestra Federación Nacional CONEPA, que también nos acompañan hoy a nivel de secretarios e incluso de talleres. Creo que hay talleres sobre todo de Andalucía. Bienvenidos a todos. Yo voy a ser muy breve, lo importante lo vamos a ver a continuación. Simplemente centrar nuestro objetivo en hacer el esfuerzo de que todos los talleres de España que estén a nuestro alcance sepan lo que es Kit Digital y puedan sacarle el mayor y más intenso partido. Desde el principio nos hemos esforzado mucho en esto, hemos hecho ya varios seminarios web desde ASETRA y desde otras asociaciones de CONEPA y bueno, lo que queremos es animar a los talleres a que no desaprovechen esta oportunidad. Una oportunidad que para los que estén en grado incipiente de digitalización es buena para empezar, es buena para dar ese empujón y para los que ya pues son usuarios avanzados de los sistemas digitales para incorporar, probar otros nuevos. Por lo tanto, bueno, adelante, es muy interesante y nada más por mi parte, salvo también decir que nos acompaña hoy mi compañera Ana María Mora, que en el caso de ASETRA es la persona encargada de dar un asesoramiento, una atención personalizada para todas las dudas que puedan tener nuestros talleres asociados y colaborar con ellos en el aprovechamiento óptimo de este kit digital. Por mi parte nada más, te paso la palabra, Claudia, y bueno, pues te escuchamos con muchísima atención. Ya nos cuentas tú también los aspectos prácticos de cómo podemos preguntar y bueno, cómo nos vamos a ir organizando. Muchísimas gracias a todos. Genial, Nuria, pues muchísimas gracias. Bueno, buenos días, soy Claudia Clemente, la responsable de la oficina Acelera Pyme de AECIM, y hoy vamos a hablar del kit digital, de la segunda convocatoria que va para empresas entre 3 y 9, pero antes de comenzar, bueno, comentaros un par de puntos. Las preguntas, si queréis ir dejándolas por el chat y luego al final de la sesión las respondemos. Y luego simplemente os voy a presentar un poco qué es la oficina Acelera Pyme, qué servicios ofrecemos para que nos conozcáis y que sepamos que estamos a vuestra disposición. Y ya nos adentramos en el tema principal, que es el programa Kit Digital. Bueno, la oficina Acelera Pyme es un proyecto del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Estamos dentro del Plan de Digitalización de Pymes 2025. Es una iniciativa que gestiona Red.es, que está adherido a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Somos 89 oficinas a día de hoy en todo el territorio nacional y nuestra misión es ser el punto de consulta, tanto físico como virtual, en temas de digitalización para las pymes. Como veis ahí, hacemos servicios personalizados que pueden ir desde la resolución de dudas sobre normativas, ayudas, estrategias, hasta auditorías digitales en las que nos acercamos a las empresas, conocemos cómo es vuestro día a día, vuestros procesos y cómo la tecnología puede ayudaros a ser todavía pues, más productivos. También somos un punto de contacto con habilitadores digitales, que son esos proveedores que implantan soluciones en materia de digitalización y os podemos recomendar, poner en contacto e incluso dar soporte en el proceso de contratación. Luego también hacemos talleres y eventos, como en la jornada en la que nos encontramos hoy, a veces en colaboración con otros organismos, como puede ser ASETRA, y otras veces en colaboración con asociaciones territoriales en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid o con otros proveedores o expertos en materias en las que abordamos pues desde casos de éxito, casos de uso, las empresas nos cuentan cómo ha sido su proceso de transformación. Entonces todo eso lo enmarcamos en lo que llamamos talleres y eventos, ¿vale? Que os invito a que visitéis la web y podáis ver todos los que tenemos programados en las próximas semanas. Y por último hacemos promoción, pues a través de nuestra web, redes sociales, colgamos artículos, contenido que consideramos de interés
para las pymes, para los talleres. También realizamos vídeos, micropíldoras de 1 o 2 minutos en las que un experto da respuesta a esas preguntas frecuentes en materia de digitalización que quizás son términos un poco más complejos o en los que no estamos en el día a día habituados, como puede ser qué es un RP, qué es un CRM, ¿no? Una terminología informática que quizá no conocemos y que en 1 minuto o 2 podemos saber de forma muy comprensible a qué se refieren estos términos. Y luego también pues hacemos colaboraciones con organismos tanto públicos como privados con el único fin y objetivo de llevar la digitalización a cualquier punto de la sociedad. Entonces, en resumen, estas son como un poco todas las líneas de actuación que tenemos desde la oficina, pues como decía, ser una ventana única donde acudir, totalmente gratuito el asesoramiento que ofrecemos, ¿vale? Porque somos un proyecto nacional con financiación pública. También conocemos las necesidades reales de digitalización de las empresas y les ayudamos a trazar esa hoja de ruta en su proceso de transformación. Bueno, pues estamos al día de las novedades y contenidos a nivel de ayudas, de formaciones que pueden ser útiles para abarcar este proceso. Luego también pues generamos una serie de newsletters, boletines informativos y sobre todo pues colaboramos, ¿no? Con entidades como hoy estamos con ASETRA y así lo hacemos con otras asociaciones u organismos públicos. ¿Vale? Y simplemente para que conozcáis un poquito qué hacemos desde la oficina Acelera Pyme. Y ya vamos al tema que hoy nos concierne, que es el programa Kit Digital, ¿vale? Os voy a poner un poquito en contexto. A ver, el programa Kit Digital es un programa de ayudas del gobierno puesto al servicio de las pequeñas empresas, microempresas y autónomos. En este caso hoy va dirigido a los talleres. ¿Cuál es el objetivo de estas ayudas? Pues mejorar la competitividad y la digitalización, con el único fin de modernizar el tejido productivo español, ¿vale? Son subvenciones de tipo directa que están destinadas a financiar una o varias soluciones de digitalización del catálogo de soluciones que a continuación veremos. Está impulsado por el Gobierno de España y gestionado por la entidad pública Red.es. Cuenta con un presupuesto de 3.067 millones de euros, que son de los fondos europeos, y se distribuyen a lo largo de 3 años. ¿Vale? Esto es un poco el contexto de las ayudas. Hoy nos vamos a centrar en la convocatoria dirigida a pymes entre 3 y 9 empleados, que es la segunda convocatoria, que se abrió el pasado día 2 de septiembre y va a estar abierta durante 1 año. ¿Vale? Como os decía, está dirigida al segmento 2, que son las empresas que están enmarcadas entre el número de empleados que va de 3 a 9, es decir, entre 3 y menos de 10. Hay un presupuesto inicial de 500 millones de euros, ampliables, porque para el segmento 1, que era empresas entre 10 y 49, se amplió en 100 millones. ¿Vale? La cuantía máxima del bono digital que podéis obtener son 6.000 euros. Como decía, el plazo de presentación es de 1 año, es del 2 de septiembre de 2022 hasta el 2 de septiembre de 2023. Se ha ampliado el plazo, no sé si habrá entre nosotros, entre los asistentes, algún taller que tenga entre 10 y 49 empleados. Esta información es muy relevante porque se ha ampliado el plazo de presentación hasta el 15 de marzo de 2023. Y la próxima convocatoria, que va dirigida a autónomos, empresas entre 0 y 2 empleados, se prevé que se abra en octubre, ¿vale? Aquí tenéis un poco un resumen de los 3 segmentos, de qué engloba cada segmento y cuál es el importe del bono digital que se puede obtener en cada una de las categorías de segmentos de empresas, ¿vale? Todo lo que yo voy a contar y a lo que me voy a referir está en las bases reguladoras de la convocatoria. Se modificaron el pasado 26 de julio porque para este segmento del que vamos a hablar hoy ha habido pequeños matices o pequeñas novedades, por eso se ha modificado, pero bueno, toda la información está en las bases reguladoras que podéis encontrar en el link que tenéis ahí, que luego os compartiremos en la presentación. Vale, categorías de solución. ¿Vale? Que tenemos, antes de adentrarnos un poco en el proceso de la ayuda, en cómo se solicita, cómo luego se justifica, quiero comentaros cuáles son las 12 categorías de solución a las que os podéis acoger cuando os concedan la ayuda, ¿vale? Como novedad hay 2 nuevas que veis ahí un poco más resaltadas y estas son las categorías de solución en las que podéis emplear el bono que os concedan. Porque bueno, ahora explicaré, pero el bono al final es un derecho de uso, vosotros que los talleres tenéis, para acogeros a diferentes soluciones de digitalización. No es una cuantía dineraria, esa cuantía dineraria va al proveedor, al agente digitalizador que os hace la solución y vosotros lo materializáis a través del uso o la contratación de estos servicios, ¿vale? Enmarcados dentro de estas 12 categorías de solución.
La primera es el sitio web, ¿vale? Esto es simplemente el desarrollo de una página web, tener presencia digital. Como novedad en esta categoría, en este segmento, se ha incluido que aquellas empresas, aquellos talleres que tengáis ya un dominio, no es necesario que creéis uno nuevo, ¿vale? Porque antes en el otro segmento sí era un requisito indispensable. Ahora, si ya tenéis un dominio, pero no cumplís con los requisitos mínimos de esta categoría de solución, podéis acogeros a esta, ¿vale? Podéis contratar este tipo de solución. ¿Y en qué se basa? Pues como decía, en tener presencia digital, un posicionamiento básico en Internet, tener una web que se adapte a los diferentes tipos de dispositivos, es decir, que se pueda ver desde una tablet, desde un ordenador, desde un teléfono, y que tenga al menos 3 páginas de información sobre la empresa, ¿vale? Pues un sobre nosotros, un servicios y un contacto. Eso es lo que Red.es establece como requisitos mínimos dentro del sitio web y presencia básica en Internet. Luego tendríamos comercio electrónico, que es compraventa de productos a través de una página web, ¿vale? Lo que se conoce como un e-commerce. En este caso, lo que incluye esta categoría es tener un espacio, una pasarela de pago, un escaparate, ¿vale? En el que podáis subir vuestros productos o servicios y esta sería lo que entraría dentro de la categoría de comercio electrónico. Luego tendríamos gestión de redes sociales. Esto no es un producto en sí, sino que es un servicio en el que durante un año pues podéis tener un social media plan, que es un calendario de contenidos, es decir, durante un año tendréis una presencia en diferentes redes sociales, ¿vale? Esto lo hacéis a través de un proveedor, en este caso una agencia, que os recomendará en qué redes sociales es más interesante que tengáis presencia, cómo tenéis que hablar a vuestro público en función de en qué red estáis, a las personas a las que os dirigís, cómo tenéis que segmentar ese público al que os dirigís, cuántos posts semanales o publicaciones tenéis que hacer, ¿vale? Esto es lo que incluye esta categoría. Luego tendríamos gestión de clientes, que informáticamente se conoce como un CRM, pero al final es gestionar y controlar la base de datos de nuestros clientes, saber los puntos de contacto que tiene el cliente desde que lo captamos o recibimos su contacto hasta que ya se fideliza, ¿vale? Luego también podemos hacer campañas, tener cualquier tipo de comunicación, poder segmentar por tipo de cliente si queremos hacer una campaña que vaya dirigida a los talleres que estén en la Comunidad de Madrid o a nivel nacional, ¿vale? Al final es una herramienta que nos permite conocer y tener una visión general de todo el camino que el cliente hace con nosotros. Luego tendríamos inteligencia empresarial y analítica, que al final es generar informes para tomar decisiones basadas en datos, ¿vale? Todos los datos de la empresa, tenerlos de forma estructurada, poder crear cuadros de mando para tomar decisiones basadas en datos, conocer cómo va la evolución de las ventas. Todo eso es lo que engloba esta categoría. Luego tendríamos, me voy a dejar para el final, presencia avanzada en Internet y Marketplace, que son las novedades, ¿vale? Pasaría a servicios y herramientas de oficina virtual, que a raíz del COVID todas las empresas nos hemos tenido que adaptar un poco a trabajar en la nube. Entonces, esta categoría incluye pues, unas licencias, por ejemplo, de Office 365 para poder trabajar en la nube, tener nuestros datos ahí alojados, trabajar en Teams, hacer videollamadas, todo lo que incluiría esta categoría. Luego tendríamos gestión de procesos, que informáticamente se conoce como un ERP, ¿vale? Que al final es una herramienta que te permite automatizar muchos procesos de la empresa. Pues tener aglutinada la contabilidad, la parte de recursos humanos, facturación, todo eso tenerlo canalizado en un mismo sistema, ¿vale? Lo que se conoce como un ERP. Luego tendríamos la solución de factura electrónica, como sabéis es inminente que sea obligatorio, entonces tanto la emisión como recepción de facturas en un formato estructurado es lo que englobaría esta categoría de solución. También permitiría tenerlas alojadas, custodiadas en la nube durante el tiempo establecido. Entonces es una de las soluciones que más está siendo demandada por las pymes, porque, como os decía, bueno, pues será obligatorio el próximo año, entonces es muy interesante tenerlas en nuestro taller implementada. Y comunicaciones seguras y ciberseguridad, ¿vale? Están las dos relacionadas con el tema de la seguridad. Comunicaciones seguras incluye, pues, por ejemplo, para trabajar desde casa, tener una conexión segura, el tema de gestión de contraseñas, luego ciberseguridad, poder tener un antivirus, anti-phishing, ahora que hay muchísimas amenazas, todo eso tenerlo controlado y bastante seguro y paquetizado. Y luego, como os decía, las dos últimas soluciones, que son las novedades que se han incluido en este segmento, sería presencia avanzada en Internet, que ya incluye un SEO
es decir, un posicionamiento orgánico más avanzado, cuando la gente haga búsquedas en Google aparezcáis en los primeros resultados, ¿vale? Y esto se basa en un análisis de las palabras clave, en un SEO on-page y off-page, es decir, cómo está mi página cada vez que una persona busca un taller de posicionada, si salgo en las primeras búsquedas, si no, por qué. Todo esto es lo que incluye esta categoría. Y luego Marketplace es la posibilidad de estar en los marketplaces más conocidos, al menos en uno, y poder vender los productos o servicios que ofrezcáis, ¿vale? Incluye también pues un estudio de aquel marketplace que es más interesante que podáis estar o no. Lo que no incluye, por ejemplo, que es importante también resaltarlo, es la cuota o la suscripción anual que este tipo de plataformas requieren por parte de los clientes que venden ahí los productos, ¿vale? Entonces, ahí en el texto es un poquito lo que os he contado, que son las novedades que se han incluido en este segmento, ¿vale? Todo está, como os decía, en el anexo 4 de las bases reguladoras. Y muy importante aquí destacar que estas soluciones están pensadas para que sean nuevas soluciones, es decir, que no las tengáis. Si alguna de ellas ya la tenéis, pero la tenéis un poco obsoleta, como puede ser la página web, y no cumple con esos requisitos mínimos que vienen establecidos, sí que os podréis acoger. Pero la idea es que sea la implantación de soluciones nuevas o sustitución de aquellas, siempre que supongan una mejora funcional y no cumpla con los requisitos mínimos, ¿vale? Como novedad también se ha incluido el hardware, pero con bastantes matices, es decir, siempre que sea un dispositivo imprescindible para la prestación de la solución, que sea pago por uso y que se incluya en la modalidad de la categoría de solución que os queráis acoger. Por ejemplo, pues un TPV, pero un ordenador, una tablet, un dispositivo móvil no entraría como el hardware subvencionable en este programa de ayudas, ¿vale? Bueno, esquema operativo. ¿Cómo funcionan las ayudas? Dos agentes que tenéis que tener en cuenta y al que me voy a referir durante toda la presentación. Beneficiarios y digitalizadores. Beneficiarios sois vosotros, las pymes, los talleres que solicitáis la ayuda, y los digitalizadores son los proveedores que os prestan el servicio a través de las soluciones digitales que hemos visto anteriormente, ¿vale? Esas son las dos figuras importantes e imprescindibles de estas ayudas. ¿Cómo funciona? Vale, pues los beneficiarios se registran en la web de Acelera Pyme, ¿vale? Y hacen el test de madurez digital, porque es imprescindible para poder solicitar la ayuda, ¿vale? Una vez que hemos solicitado la ayuda, se nos concede el denominado bono digital, como decía, que es un derecho a uso de ese bono que no nos dan a nosotros la cuantía dineraria como beneficiario, como pyme, sino que nos dan el derecho de uso a utilizar ese bono a través de la contratación de esos servicios dentro de las categorías de solución que hemos visto, que están en un marketplace, ¿vale? Las 12 categorías que acabamos de ver, y entonces los digitalizadores cierran con nosotros un acuerdo de prestación de servicio. Todo esto está en la web de Acelera Pyme, ¿vale? Ahora veremos por qué hay un modelo establecido, para que la administración al final tenga un control y pueda justificar la concesión de las ayudas. Y los digitalizadores nos prestan esa solución, reciben el cobro por parte de la administración, y esto es un poco cómo funcionaría este esquema o esta foto de las ayudas. Aquí hay un asterisco, como veis está la opción de tramitación vía representante voluntario, que es una figura nueva que se ha incluido en estas ayudas, y es cualquier persona jurídica o física que es un tercero ajeno a la organización, como puede ser una gestoría o un agente digitalizador, puede presentar por vosotros la solicitud, ¿vale? Lo que es simplemente la gestión administrativa, ¿vale? Le dais ese poder o esa concesión legal y lo autorizáis a que presente en vuestro nombre las ayudas, ¿vale? Ahora hablaremos un poco más en detalle, pero como veis abajo está el modelo de autorización de representante voluntario, porque la administración ha creado un formulario tipo que tenéis que completar si os queréis acoger a esta función. Como decía, puede ser una gestoría o puede ser un agente digitalizador que tramite por vosotros las ayudas. Aún así es un proceso muy sencillo, se ha denominado cero papeles porque es todo totalmente digital. A través de checks o de clics autorizáis a que la administración consulte de oficio todo lo que tenga que ver con tributación, plantilla media de trabajadores o cualquier requisito o condición que tengáis para poder ser beneficiarios, con lo cual no tenéis que adjuntar documentos ni nada, es simplemente un proceso totalmente digital.
se denomina cero papeles, además con un sistema de robotización para que sea muy ágil, con lo cual ahora veremos más en detalle, pero es muy sencillo presentar la solicitud. Aún así, si no, os podéis acoger a esta figura del representante voluntario. Vale, ¿qué requisitos necesita tener el beneficiario, el taller en este caso, para poder optar a las ayudas? Vale, ser una pequeña empresa, microempresa o autónomo entre 3 y 9 trabajadores. El cálculo de la plantilla media de trabajadores se hace sobre los 12 meses anteriores a la fecha de la solicitud de la ayuda, ¿vale? Y ellos se fijan en el informe de la Seguridad Social, con lo cual, para saber si estamos dentro de ese segmento, nos enmarcamos dentro de ese número de trabajadores establecido, hay que dirigirse a la Seguridad Social y sacar el informe de la plantilla media, ¿vale? Otro requisito es tener el domicilio fiscal en territorio español y estar inscrito en el centro de empresarios. Importante, tener una antigüedad mínima de 6 meses. Cumplir con límites financieros y efectivos que se definen en las categorías de empresas, no estar en crisis, estar al corriente de obligaciones tributarias, no estar sujeto a ninguna orden de recuperación, no incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en la Ley General de Subvenciones y, muy importante también, no superar el límite de ayudas mínimas. Las ayudas mínimas son pequeñas cuantías de ayudas para empresas que los Estados miembros de la Unión Europea no tienen que notificar a la Comisión Europea, pero sí que hay un límite que en este caso son 200.000 euros en un periodo de 3 años, es decir, en el ejercicio actual y los 2 ejercicios anteriores. Esto sí que os lo van a pedir cuando formalicéis la solicitud, que es si habéis recibido otras ayudas de categoría minimis. Por ejemplo, las ayudas del COVID no se consideran ayudas minimis, pero otras ayudas que hayáis podido recibir durante los 2 años anteriores o este año, sí que tenéis que indicar cuál ha sido la cuantía y siempre que no supere esos 200.000 euros. ¿Vale? Importante también como requisito, y como decía antes y ahora veremos cuando vayamos con detalle viendo los pasos para solicitarlo, hacer el test de diagnóstico digital. ¿Vale? ¿Quién no puede ser beneficiario? Pues personas físicas o jurídicas que sean agentes digitalizadores, como decía, esos proveedores digitales que prestan los servicios, o aquellos que estos subcontraten para prestar las soluciones, no pueden ser beneficiarios de las ayudas, tampoco aquellas personas físicas o jurídicas que hayan recibido la condición de beneficiarios en otros segmentos, por ejemplo, si se han acogido al segmento 1, no pueden ser beneficiarios de este segmento, tampoco autónomos societarios o autónomos colaboradores de forma individual, no de forma colectiva, es decir, los autónomos societarios o colaboradores sí que suman y cuentan dentro de ese número medio de empleados para poder optar a las ayudas, pero si son de forma individual no podrían optar a esta convocatoria. Sí que pueden optar a la siguiente, que es la tercera convocatoria, que se abrirá en el mes de octubre. ¿Vale? Tampoco pueden ser beneficiarios las uniones temporales de empresas porque carecen de personalidad jurídica, empresas de naturaleza pública o colegios profesionales, sociedades civiles, comunidades de bienes, comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal o cualquier otro tipo de unidad económica o patrimonio. Como novedad, en esta categoría se ha incluido que las sociedades civiles con objeto mercantil, las sociedades civiles profesionales y las explotaciones agrarias sí pueden ser beneficiarias, pero no en esta convocatoria. Sí que lo podrán ser en otras convocatorias que se lancen dentro del programa de ayudas del kit digital, pero no está. Pero sí que es cierto que antes estaban excluidas y ahora sí que se contemplan que puedan ser beneficiarias. Como aclaración. ¿Qué obligaciones tiene que cumplir el beneficiario? Ya hemos visto qué requisitos mínimos y ahora qué obligaciones tiene que cumplir el taller que quiera solicitar la ayuda. ¿Vale? Bueno, cumplir con la Ley General de Subvenciones y la orden de bases. Eso, como os decía, cuando solicitáis la ayuda, dais el consentimiento y autorizáis que cumplís con todos los condicionantes y los requisitos que se piden para poder optar a las ayudas. Comunicar si habéis obtenido otras ayudas. Como os decía, si habéis recibido otras ayudas en concepto minimis, hay que notificarlo. Declarar fiscalmente la ayuda y la contabilidad. Después podemos ver cómo se declaran o cómo se tributan. Entregar a red.es toda la información necesaria para medir la contribución de la actividad subvencionada, establecer medidas antifraude, la cesión del derecho de cobro al agente digitalizador y una declaración responsable de la normativa medioambiental. Todo esto son documentos que una vez hagáis la solicitud os van a aparecer y simplemente tendréis que autorizar y marcar que estáis de acuerdo y que cumplís con ello. El bono digital. ¿Qué es? Al final son ayudas que son disposiciones dinerarias destinadas a financiar la adopción de soluciones digitales que están en el catálogo de soluciones de digitalización que hemos visto antes.
¿vale? Tiene unos límites máximos por categoría, bien establecidos en cada una de ellas, ahora lo veremos. Lo máximo que el beneficiario puede obtener son 6.000 euros y están dentro de las denominadas ayudas cubiertas por la normativa de minimis, ¿vale? Se conceden mediante un procedimiento de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de solicitud, y simplemente se puede optar a una por beneficiario, ¿vale? ¿Qué gastos son subvencionables y qué gastos no son subvencionables dentro de las ayudas del kit digital? Vale, pues son susceptibles de ayuda los gastos en los que incurra el beneficiario para adoptar las soluciones de digitalización que hemos visto que están dentro del catálogo de solución, siempre y cuando no superen el límite de cuantía que está establecido por cada categoría. Y también es susceptible de ayuda el hardware, pero como os decía antes, siempre que sea en modalidad de pago por uso y cuando sea imprescindible para prestar la solución contratada. ¿Qué conceptos no son subvencionables? El IVA, el IRPF, el impuesto de sociedades, así como otros tributos o tasas. Tampoco servicios de telecomunicación y conectividad a Internet, es decir, la conexión a Internet no es subvencionable. Otros gastos por prestación de servicios de asesoría o de gestoría. Aquí, por ejemplo, si decidís presentar la ayuda a través de un representante voluntario y él os cobra un porcentaje, ese cobro no estaría dentro de conceptos subvencionables de la ayuda, ¿vale? El coste de adquisición de servicios o productos no puede ser superior al valor del mercado, es decir, hay establecidos unos límites de precio que los agentes digitalizadores no pueden superar para cobrar por esa prestación del servicio, ¿vale? Está limitado. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de cerrar esos acuerdos de prestación de servicios. Tampoco es subvencionable actuaciones que no respeten las normas y prioridades de la Unión Europea en materia medioambiental, intereses de deudas, intereses de mora, recargos y sanciones, bueno, gastos derivados de procedimientos judiciales, infraestructura y obra civil, terrenos. Y aquí vuelvo a meter el hardware porque una de las cuestiones más comunes o que todas las empresas suelen hacer en este caso es si el hardware, como puede ser un dispositivo, un ordenador o un teléfono, entra dentro de la subvención. Y en este caso no, ¿vale? Solo entraría, como decía, aquellos dispositivos que sean imprescindibles para prestar la solución en una modalidad de pago por uso y con bastantes matices. Vale. Categorías de solución, las hemos visto antes con detalle, después si queréis, si tenéis alguna duda más concreta, la podemos ver. Estas son las 12 categorías de solución a las que os podéis acoger cuando os concedan el bono, ¿vale? Tenéis las dos novedades y siempre y cuando podréis sustituir, si tenéis alguna de ellas, siempre y cuando se considere una mejora funcional. Es decir, ¿qué se considera mejora funcional? Pues que la solución, por ejemplo, el desarrollo, progreso, aumento, enriquecimiento de los servicios de la solución existente no se consideraría una mejora funcional. A ver, esto me gusta más explicarlo con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una página web, pero nuestra página web no es responsive, es decir, no se adapta a los diferentes dispositivos. Sí me podría acoger a la categoría de sitio web y presencia en Internet, porque uno de los requisitos mínimos, que es que la web se adapte a los dispositivos, no lo cumple. Otro de los requisitos mínimos, que sea una función multilingüe, es decir, que mi web esté traducida al menos a otro idioma además del castellano. ¿No lo cumple? Pues sí me puedo acoger a esta categoría. Sin embargo, si ya tengo una web más o menos decente, que tengo 3 páginas, como os decía, mínimo 3 páginas del inicio sobre nosotros, el contacto, además la tengo más o menos dotada de contenido y demás, se adapta a los diferentes dispositivos, ya cumpliría con los requisitos mínimos, con lo cual no se consideraría una solución nueva o sustitución. Entonces no me podría acoger a esa solución. La idea del kit digital es que las pymes, los talleres, accedan y tengan la opción de implementar en su día a día soluciones que no tenían, como puede ser factura electrónica, el tema de gestión de base de datos con un CRM, un ERP, poder estar, por ejemplo, en un marketplace y vender ahí los productos. La idea del kit digital es, sobre todo, acogerse a soluciones nuevas, siempre y cuando, como os decía, se puedan sustituir aquellas que estén de pues, un poco más obsoleta o que no cumplan con esos requisitos mínimos que suelen ser muy básicos, ¿vale? Importes de las ayudas. Como os decía, hay un límite por cada categoría dentro de esos 6.000 euros que nos dan que nos podemos gastar en cada una de ellas. Sitio web y presencia básica en Internet. Como os decía, tener una página web. La prestación del servicio son 12 meses, es decir, yo cuando me conceden el bono
y cierro el acuerdo y me he acogido a esta solución, son 12 meses lo que tengo de prestación del servicio, ¿vale? Que ese proveedor me va a prestar servicio durante 12 meses. ¿Cuánto es lo máximo que me puedo gastar dentro de mi bono de 6.000 euros para esta categoría? 2.000 euros. Y así con el resto, ¿vale? Veréis que algunas cambian, por ejemplo, gestión de redes sociales es más amplio, se pueden gastar 2.500 euros dentro del bono. Un matiz aquí, si me conceden los 6.000 euros, pero me acojo a una solución de 1.000 euros, ¿vale? Esos 1.000 restantes, por ejemplo, en la parte de sitio web, se me acumularían y los podría destinar a otra de las categorías de solución. Es decir, del bono se van descontando todos aquellos gastos que hagamos hasta llegar a 6.000 dentro de los límites de cada categoría. Pero si me gasto menos, el resto se acumula, ¿vale? Luego, ¿qué más opciones tenemos? Por ejemplo, para el tema de factura electrónica o comunicaciones seguras y ciberseguridad, aquí el bono es por usuario, es decir, si me voy a poner un antivirus, pues me conceden 125 euros por dispositivo, hasta 9 dispositivos, ¿vale? Esto es importante tenerlo en cuenta para ir jugando con los importes cuando nos concedan el bono. Como os digo, aquí abajo os dejaré el link para que podáis ver todas las categorías de solución con más detalle y los requisitos mínimos que están en las bases reguladoras. Aquí tenéis para los 3 segmentos cuál es el límite por cada una, ¿vale? Porque por cada segmento de empresa se concede una cuantía. ¿Cuál es el límite por cada una? Como veis, los meses de prestación de servicios son los mismos, son 12 meses, pero en cada uno de los segmentos se concede un importe mayor o menor en función del bono que os concedan. ¿Vale? Esto es simplemente informativo, después lo pasaré y lo podéis consultar, pero sobre todo nos tenemos que centrar en estos, que son la convocatoria en la que estamos hablando hoy. Vale, esto es un ejemplo de cómo veréis después en las bases reguladoras. Como os decía, sitio web. ¿Cuál es el objetivo? Mejorar la presencia web. ¿Qué funcionalidades o servicios que nosotros denominamos requisitos mínimos tiene que tener la web? Pues un dominio, un hosting donde esté alojada, el diseño de la página web tenga como mínimo 3 apartados, que sea responsive, que sea accesible, que sea autogestionable, es decir, que vosotros mismos podáis subir el contenido, que esté de forma básica optimizada a nivel de posicionamiento en Internet y que sea multidioma, ¿vale? Estos serían los requisitos mínimos. ¿Qué mejoras funcionales puedo implementar en esta categoría? Pues incluir posicionamiento SEM, es decir, de pago, mejorar la usabilidad o la experiencia de usuario en la web. Estos son ejemplos que pongo que podemos incorporar a esta categoría de solución, ¿vale? Pero no me quiero extender mucho porque aún nos quedan cosas que ver y si no me alargaría mucho. Pero bueno, cualquier duda, como os digo, la podéis dejar en el chat o luego a título personal me la podéis hacer llegar. ¿Cómo es la solicitud del bono digital? ¿Vale? Ya hemos visto en qué consiste y ahora vamos a ver de forma muy resumida los 3 pasos para solicitarlo. Lo primero, registrarse en la web de Acelera Pyme, completar el test de diagnóstico digital. Ahora veremos que hay 3 tests, pero el que es indispensable y el que es obligatorio para poder solicitar la ayuda es el de diagnóstico digital, que nada, son 13 preguntas y os da un resultado que es simplemente informativo, no es vinculante, porque es a nivel de estadística. En la Unión Europea, bueno, pues exige este tipo de requisitos, pero no quiere decir que los resultados sean influyentes para después acogeros a las categorías de solución que decidáis. Entonces, una vez nos hemos registrado y hemos completado el test de diagnóstico digital, el siguiente paso es consultar el catálogo de soluciones digitales y solicitar la ayuda, ¿vale? No es necesario a la hora de solicitar la ayuda que sepamos a qué categorías de solución nos vamos a acoger. Para solicitar la ayuda simplemente os van a pedir datos básicos de la empresa, pues en el epígrafe del IAE en el que estáis inscritos, una persona de contacto, una autorización para que la administración consulte después en el resto de organismos la información que habéis dado, pero nos van a pedir qué categorías de solución queréis acogeros. Entonces, mi recomendación es presentar la ayuda, porque además se van a conceder por concurrencia no competitiva, con lo cual están más o menos en un mes, creo que si no hay ningún requerimiento se podrán conceder, y entonces paralelamente, una vez que lo habéis solicitado, ir viendo dentro del catálogo de soluciones aquellas que consideráis que más os pueden interesar implementar en vuestro taller. También podéis solicitar con nosotros una auditoría, podéis hablarlo también con
con Ana. Oye, ¿qué soluciones dentro de las que hay dentro del catálogo creéis que me viene mejor para optimizar mis procesos, para ser más productivo, para al final dar un paso en mi proceso de transformación digital? Esa búsqueda la hacéis de forma paralela y a su vez vais consultando en el catálogo de agentes digitalizadores. Os recuerdo, los agentes digitalizadores serán los proveedores de soluciones digitales, aquellos con los que queréis hacer esta solución. Puede ser un proveedor de confianza que esté dado de alta dentro del catálogo de agentes digitalizadores de red.es, o puede ser otro agente digitalizador que os podamos recomendar o que vosotros busquéis, porque se pueden filtrar por la ubicación en la que están, por el tipo de solución que ofrecen, por una recomendación de un tercero. Al final hay un catálogo de 9.100 aproximadamente agentes digitalizadores dados de alta a día de hoy, y cada uno ofrecen diferentes soluciones dentro de ese catálogo de 12 que hemos visto, ¿vale? Siguiente paso, ya por último, ponerse en contacto con ellos, cerrar el acuerdo de prestación y comenzar el cambio digital, o lo que viene siendo materializando el bono. ¿Vale? El uso del bono. Ya hemos visto cómo se solicita, en qué consiste, cómo se usa. Bueno, el beneficiario, en este caso vosotros, los talleres, tenéis que emplear el bono digital para contratar las soluciones en un periodo de menos de 6 meses. Es decir, desde que os notifican que os han concedido el bono, se abre un plazo de 6 meses para cerrar el acuerdo con el agente digitalizador, ¿vale? Para hacer uso de este bono hay que cerrar un acuerdo de prestación que está en la web de Acelera Pyme, que es un modelo cerrado, no permite hacer modificaciones ni incluir ninguna cláusula, es decir, es un modelo tipo, y tenéis que acordarlo para descontarse de ese bono aquella categoría de solución o aquel importe que vais a emplear dentro de la ayuda. Entonces, nos conceden la ayuda 6 meses para cerrar el acuerdo de prestación. Primero hacemos un contrato interno, ¿vale? En el que ahí sí que podemos cerrar algún detalle, pues por ejemplo, si la solución que os van a implementar tiene un coste de 3.000 euros, pero el importe máximo de la ayuda son 2.000, pues esos 1.000 euros restantes, ¿vale? Vosotros os hacéis cargo, pero no estarían dentro de este modelo de prestación. Estarían dentro de esa factura que el agente digitalizador os emite con el IVA, que como recordamos era un gasto no subvencionable, y ese importe o esa diferencia del resto de los 2.000 euros que sí que es lo que concede el bono, ¿vale? Entonces, cerramos el acuerdo de prestación y ahí comienza los 3 meses primeros para la implantación de la solución, ¿vale? El agente digitalizador tiene 3 meses para implantar la solución y emitiros esa factura, ¿vale? En esos 3 meses, al pasar 6 meses, porque, bueno, ahora hablaremos de los plazos, que esta información hay que tenerla en cuenta, el agente digitalizador emite una justificación a la administración y ellos corroboran y certifican que la implantación de la solución que ellos os han hecho y os han materializado en ese acuerdo, pues cumple con los requisitos mínimos de las bases, ¿vale? Entonces, una vez que la administración da el ok y formaliza el acuerdo, el agente digitalizador tiene 12 meses para prestaros el servicio, ¿vale? Importante, un acuerdo por cada categoría de solución con un agente digitalizador. No podemos cerrar para la misma categoría de solución un acuerdo con diferentes agentes, ¿vale? Es un acuerdo, una categoría, un agente digitalizador, ¿vale? Una vez hemos cerrado ese acuerdo, como os decía, hay 3 meses para la implantación de la solución y luego 12 meses para la prestación del servicio. ¿Cómo es el acuerdo y la justificación del bono? Cada convocatoria tiene su modelo de acuerdo de prestación. Como os decía, os dejo los links y está accesible dentro de la web de Acelera Pyme. En el acuerdo se establece el importe de la subvención que aplica, es decir, esa parte del bono digital que nos van a descontar por la categoría de solución a la que nos hemos acogido. Importante, como os decía, no admite cláusulas adicionales. Estas cláusulas se pueden incluir en ese contrato previo privado que hacéis entre el proveedor, el agente digitalizador y vosotros como beneficiarios. El acuerdo se debe formalizar y elaborar una vez contratada la solución por el beneficiario, ¿vale? Lo puede firmar tanto el beneficiario como su representante legal o voluntario, ¿vale? Que veíamos esa figura al principio de la sesión.
La formalización del acuerdo supone esa cesión parcial o total por parte del beneficiario al agente digitalizador. Como os decía, la cuantía dineraria no la recibís vosotros como beneficiarios, sino que la recibe el agente digitalizador. Vosotros lo que recibís es la prestación de ese servicio, por eso le dais esa cesión parcial o total para cobrar el bono. Y el plazo máximo son 6 meses desde el momento de la resolución de la solicitud. Vale, la fase de prestación. Una vez, esto es un poco un repaso de lo que antes os he contado de forma resumida, pero es muy importante tener en cuenta todos los pasos. Una vez que habéis formalizado el acuerdo y validado, hay 2 fases. La primera tiene máximo 3 meses para que el agente digitalizador os implante la solución. Vosotros le emitáis la factura, perdón, él os emita la factura con el importe tanto subvencionable como no subvencionable, es decir, en esa factura os tiene que indicar sitio web, 2.000 euros, IVA, X, ¿vale? Es decir, tanto concepto subvencionable como no subvencionable. Y esos son 3 meses que tenéis desde el momento del cierre del acuerdo. Después, fase 2, 12 meses para prestar el servicio, ¿vale? El agente digitalizador tiene un periodo de justificación, como os decía antes, de 6 meses ante la administración para que ellos verifiquen y chequeen todos los puntos y le puedan hacer a él el porcentaje del bono de ingreso de la cuantía, pero a nosotros como beneficiarios lo que nos interesa son estas 2 fases. Primeros 3 meses, máximo 3 meses para la implantación de la solución. Hay agentes digitalizadores que en menos tiempo lo tienen estipulado, es el que tardan en implantar la solución, y después 12 meses para la prestación de servicio. En esos primeros 3 meses os tienen que implantar la solución y emitir la factura. Vosotros tenéis 6 meses para hacer el pago de ese gasto no subvencionable, ¿vale? Al agente digitalizador, porque él después ese pago lo tiene que presentar ante la administración para que le concedan el bono. ¿Qué cambios ha habido en esta convocatoria dentro de la fase de ejecución? Bueno, han cambiado un poco los tiempos. Ahora el agente tiene 3 meses desde la validación del acuerdo para implementar la solución y emitir la factura, ¿vale? Estos meses es lo que he remarcado antes. Validación del acuerdo, 3 meses para implantar la solución y emitiros la factura. El digitalizador dispondrá de 6 meses desde la validación del acuerdo para presentar la justificación de la puesta en marcha de la solución, es decir, el agente digitalizador tiene 6 meses para justificar esta implantación de la solución, incluir la factura que os ha emitido y que a ellos le hagan el pago. Y luego hay máximo 3 meses para que la administración le haga el pago del porcentaje correspondiente dentro del bono al agente digitalizador, ¿vale? Entonces, desde el momento, aquí en este gráfico viene de forma muy visual, desde el momento en el que os han implantado la solución y os han emitido la factura, comienzan los 12 meses de prestación de la solución, ¿vale? De prestación del servicio, que terminarían al pasar los 12 meses, que luego tendrían que justificar otra vez a la administración para recibir el segundo pago. Porque la administración al agente digitalizador le pagan 2 fases. Después de la primera fase, cuando lo ha justificado, le pagan un 70% y después de la segunda fase le paga el 30% restante, ¿vale? Esto es información sobre todo para los agentes digitalizadores, pero en este caso, como creo que todos los que estamos sois beneficiarios, sois talleres que o bien habéis solicitado la ayuda o estáis interesados en solicitarla, pues no aplicaría, ¿vale? Pero sobre todo a tener en cuenta esos 3 meses desde validar el acuerdo para implantar la solución y 6 meses para hacer el pago de la emisión de la factura que os han hecho, ¿vale? Justificación. Esto, como decía, dentro de las 2 fases que tiene el agente digitalizador. 6 meses para hacer la primera justificación. ¿Qué tiene que justificar ahí? Pues la solución implantada, el cumplimiento de los requisitos mínimos, la relación de los gastos de la actividad. Es decir, es una justificación bastante exhaustiva porque tiene que detallar pues qué os va a hacer una página web, qué tipo de página web, qué contenido se va a incluir, ¿no? En el ejemplo de la página web. Si fuese el servicio de redes sociales, qué tipo de redes sociales vais a tener, qué tipo de contenido, cuántos posts semanales, cuál va a ser el calendario durante los 12 meses. Es decir, es una justificación, por eso se ha ampliado el plazo a 6 meses. Es una justificación bastante exhaustiva, ¿vale? También tiene que incluir la factura que os ha emitido, vuestra conformidad, porque aunque aquí el agente digitalizador en estas ayudas es el que tiene el peso realmente
de lo que es la justificación, vosotros siempre validáis y estáis conforme con todo aquello que él os ha puesto. ¿Y esto dónde lo hacéis? En el acuerdo de prestación de servicios. ¿Vale? Entonces, el agente digitalizador, esa primera justificación la hace máximo 6 meses a la administración y la segunda justificación también máximo 6 meses después de los 12 meses de prestación del servicio. ¿Vale? Como os decía, todo esto está en la web de Acelera Pyme y hay un modelo para la prestación. Pago y financiación, ¿vale? Formalizamos el acuerdo. Máximo 3 meses implanta la solución. Nos emite la factura. Nosotros le hacemos el pago. Comienza la prestación. 12 meses de prestación y termina, ¿vale? ¿Qué tenemos que abonar nosotros? El concepto no subvencionable, que puede ser el IVA, el IRPF o un coste extra de las soluciones a las que nos hemos acogido, ¿vale? Aquí importante destacar que hay líneas ICO de financiación tanto para los beneficiarios como los agentes digitalizadores y luego los plazos, como os he comentado antes, de justificación y de recibir el pago por parte de la administración. El 70% después de la primera justificación y el 30% después de la segunda. ¿Qué novedad también se ha incluido en esta categoría, en esta convocatoria? Los métodos de firma. Antes solo era posible hacerlo con el certificado electrónico, pero ahora para firmar acuerdos y justificarlos también se puede hacer a través de clave permanente o clave PIN, ¿vale? Como novedad. Y ahora, ¿dónde está toda la información que os he comentado? Bueno, pues lo primero en la web de acelerapyme.es. Ahí tenéis el área privada para daros de alta, para hacer el test de diagnóstico, para conocer el programa digital, donde están los links a las convocatorias, los links a las fax, que también hay documentos de fax. También podéis ver todos los eventos y actividades que se hacen de jornadas como la que estamos hoy o otras relacionadas con las categorías de solución. ¿Dónde están las oficinas Acelera Pyme? Como os decía, somos 89 por todo el territorio nacional. Pues ahí lo podéis consultar. También tenéis noticias e información sobre digitalización. Todo esto en la web de Acelera Pyme. Como veis, está resaltado la parte del kit digital, entonces si pinchamos ahí, es donde tendremos toda la información relacionada con el paquete de ayudas. Dentro de nuestra área privada, como os decía, que era el requisito de darse de alta en la web de Acelera Pyme, encontraremos la parte de los test. Importante e imprescindible solo el test de diagnóstico digital para poder acceder a las ayudas. Hay que hacerlo antes de solicitar las ayudas, porque si no os saltará una ventana en la que os dirá no has completado el test de diagnóstico digital, ¿vale? Entonces, primero registrarnos, usuario y contraseña y después hacer el test. Los otros dos son simplemente informativos, opcionales, los podéis hacer o no en función de lo que consideréis, pero el primero es obligatorio y, como os decía, os da información que es totalmente orientativa, ¿vale? No es vinculante. No quiere decir que cuando los resultados estéis en una parte u otra del baremo, porque aparece un baremo de 0 a 100 en el que estáis en un lado u otro, sea vinculante para el tipo de solución a la que os tenéis que acoger. Como os decía, esto es algo que la Administración por estadísticas tiene que poner ahí, pero no es vinculante. ¿Qué más veremos ahí? El catálogo de soluciones digitales, como os decía, podéis pinchar en cada una de ellas, ver de qué constan, cuáles son los requisitos mínimos y cuál es el importe máximo en función del segmento de empresas en el que nos encontremos al que podemos optar. Y luego tendremos también el catálogo de agentes digitalizadores. Como os decía, hay 9.100 a día de hoy. Podemos filtrarlos por ubicación, por tipo de solución que ofrecen, por CENAE, ¿vale? Y ahí lo tendremos dentro de como os decía, el apartado de kit digital en la web de Acelera Pyme, ¿vale? Cuando entréis aquí veréis, tenéis las bases reguladoras, la actualización de bases que se actualizó en julio con las novedades que os he comentado hoy, la resolución de la adhesión para agentes digitalizadores y las dos convocatorias, la que va dirigida a empresas de 10 a 49 empleados y la que va dirigida a empresas de 3 a 9, ¿vale? Luego también tendréis acceso a otras jornadas que se han hecho del kit digital y bueno, los próximos eventos, como os decía, que las oficinas Acelera Pyme organizamos en relación de materia de digitalización, ¿vale? Gestión del bono digital. Una vez lo habéis solicitado, os aparecerá cuando entráis en la convocatoria la parte de gestión del bono, ¿vale? Aquí es un pantallazo de la solicitud, ¿vale? De lo que os pide. Pues si sois una persona en autoempleo, una sociedad, eres el representante legal, el representante autorizado, el teléfono de contacto, el email, la provincia, son datos básicos que os van a pedir para solicitarlo, ¿vale?
y tenéis como un espacio habilitado dentro de la web de Acelera Pyme una vez que hayáis hecho la solicitud, donde podéis ver vuestra solicitud, el estado en el que está, si os han hecho un requerimiento, porque os pueden hacer un requerimiento si vosotros, por ejemplo, habéis puesto que estáis en el segmento 2 entre 3 y 9, la administración lo consulta en el organismo de oficio pertinente y ha visto que no estáis porque la plantilla media pues no llega a esas cifras. Pues os pueden hacer un requerimiento, esa notificación os llega a través de correo electrónico, el que ponéis una vez solicitáis la ayuda, y a través de vuestra área privada dentro de la web de Acelera Pyme, y os notifican que necesitáis X documento para justificar que estáis dentro de ese segmento o cualquier otra documentación que os puedan solicitar, ¿vale? Os pueden hacer ese requerimiento y tenéis 10 días para subsanarlo, ¿vale? No os preocupéis que las notificaciones os las hacen llegar por todas las vías que ellos tienen para notificarlo, es decir, os va a llegar la información. De todas maneras, siempre podéis entrar aquí en vuestro espacio y ver en qué estado está la solicitud, si está en trámite, si está en estudio, si la habéis dejado en borrador, porque quizá habéis iniciado el proceso, pero no sabéis en el epígrafe del IAE en el que os encontráis. Pues se queda la solicitud en borrador y luego podéis volver y editar la solicitud que habéis presentado y notificar en el epígrafe en el que os encontráis. Aquí al final tenéis todo lo relativo a la solicitud. Y luego, bueno, pues aquí otro pantallazo del estado en el que os puede aparecer. Pendiente de firma, porque quizá hemos completado todo, pero no tenemos el certificado digital actualizado o no lo tenemos implementado en nuestro ordenador y no podemos firmar, ¿vale? Pues se quedaría así, es decir, todo se va guardando y todo tenéis siempre acceso durante todo el proceso en vuestro espacio, dentro del portal de la web de Acelera Pyme. Y como resumen, 4 pasos: registrarse en la plataforma de acelerapyme.gov.es, completar el test de diagnóstico digital, solicitar el bono, esperar la comunicación de la concesión, paralelamente consultar el catálogo de soluciones, escoger el agente digitalizador con el que lo vamos a hacer, una vez nos lo han concedido, formalizar ese acuerdo, como os decía, máximo hay 6 meses desde la concesión. Y luego 2 fases. La primera, de implantación de la solución, que puede durar hasta 3 meses máximo, y la segunda, la prestación del servicio, que son mínimo 12 meses. Justificarlo por parte del agente digitalizador, eso ya es cosa suya para recibir por parte de la administración el importe, y esa sería lo que es un poco la estructura de los pasos para solicitar el bono y qué hacer una vez que nos lo han concedido. Y sin más, pues esto ha sido todo.